Hola jóvenes, nos encontramos en otro episodio con la física. Seguimos hablando de las ondas, pero hoy vamos a analizar lo que son las ondas sonoras. ¿Te has preguntado cómo es que nosotros escuchamos? ¿Cómo llega la señal de televisión o de radio a nuestras casas? ¿Cómo es posible que nos comuniquemos por celular? ¿Cómo las ballenas se comunican entre sí? ¿Cómo los murciélagos, a pesar de ser ciegos, esquivan objetos y atrapan su alimento? Oye, si los murciélagos son ciegos, ¿qué podría pasar con un murciélago sordo? Bueno, la respuesta a todo esto son las ondas. Pero para que haya una onda, debe existir una vibración. Bueno, ¿y entonces qué es una vibración? Pues una vibración es una oscilación respecto a una posición en equilibrio. Por ejemplo, cuando hacemos sonar una campana, esta vibra. Cuando le pegas a un vidrio, este vibra. Cuando le pegas a la madera, esta vibra. Y todas estas vibraciones se desplazan por el espacio, por el aire, como por ejemplo la vibración de esta campana que se está propagando por el aire. Y lo hace así, lo hace con esferas concéntricas. Prácticamente nosotros aquí estamos visualizando en esta diapositiva círculos concéntricos, pero esto es debido al plano de esta diapositiva. Y la verdad es que el sonido se propaga en el aire, es en forma de esferas. Pero para nosotros es muy difícil dibujar esferas, por lo tanto vamos en nuestro cuaderno a dibujar círculos. Entonces hablemos del sonido. Pues ya analizamos en clases anteriores que el sonido es una onda longitudinal. Esto significa que las partículas del medio se mueven en la misma dirección de propagación de la onda. Es decir, ese movimiento es paralelo a la propagación de esa onda. Es decir, la vibración es paralela a la propagación de la onda. Por ser una onda longitudinal, nosotros no podemos polarizar el sonido. Recuerda que uno de los fenómenos ondulatorios de las ondas es la polarización, y solamente las ondas transversales son aquellas que se pueden polarizar, como por ejemplo la luz. El sonido no se puede polarizar. ¿Por qué? Por ser de carácter longitudinal. Entonces, el sonido pues es una onda mecánica, es decir, necesita de un medio elástico, un medio material, un medio físico para poderse propagar. Y el sonido es una onda tridimensional, ya que ésta se propaga en el espacio. Entonces, conclusión, el sonido es una onda longitudinal, es una onda mecánica y es una onda tridimensional. Entonces, el sonido es un fenómeno que involucra propagación de ondas elásticas, ya sea que se escuchen o no se escuchen. Generalmente estas se propagan a través de un fluido o de un medio elástico. La propagación del sonido involucra transporte de energía. Recordemos que las ondas únicamente transportan esa energía. Las ondas no transportan materia, razón por la cual entonces el sonido transporta energía. Y esto nosotros lo podemos apreciar cuando ocurre una explosión. Y aquí entonces vemos cómo esa onda expansiva, gracias a esa energía que está transportando, me puede reventar las ventanas de los edificios bien cercanos al sitio de la explosión. Vamos a hablar de la compresión y rarefacción del sonido. Una onda acústica se propaga en el aire como una sucesión de frentes de onda de compresión y rarefacción. ¿Qué es la compresión? Pues es el sitio donde hay más densidad de moléculas, mientras que en la rarefacción la cantidad de moléculas va a ser menor. Y en este sitio donde la compresión es más alta la densidad de moléculas del aire, pues allí es el sitio donde hay
una alta presión. Y aquí lo podemos apreciar en esta animación en la cual mediante un parlante estamos haciendo vibrar el aire para que ese sonido llegue a nuestro oído. Y hay sitios donde la cantidad de moléculas es mayor que en otros. Y ese es el lugar donde está la rarefacción y la compresión. Mientras que en la rarefacción entonces vamos a encontrar zonas de baja presión. Aquí lo podemos ya en esta otra animación poder visualizar zonas de alta presión, que es este donde estoy indicando con el cursor, donde la cantidad de moléculas es mayor, mientras hay zonas de baja presión, acá donde estoy indicando con el cursor, y la densidad de moléculas pues es menor. Y aquí ya se puede apreciar con un tubo en el cual mediante un émbulo estamos empujando el aire que se encuentra dentro de este tubo. Y al empujar ese aire pues empiezan a generarse una serie de vibraciones y podemos apreciar las zonas de alta densidad de moléculas que corresponde a la compresión y zonas de baja densidad de moléculas que corresponde a la rarefacción. Aquí está. ¿Y cómo se determinaría eso? Mediante una onda. Y aquí estamos apreciando un diapasón en el cual también al vibrar pues esa vibración se transmite al aire y también podemos apreciar los sitios de compresión y rarefacción, o en otras palabras los sitios de alta densidad de moléculas y los sitios de baja densidad de moléculas. Los sitios aquí de alta densidad de moléculas serían los de color más oscuro, mientras que el color menos oscuro, el más brillante, sería los sitios de rarefacción. Bueno, recordemos que la frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones que se realizan en determinado tiempo. Para el oído humano normal, nosotros podemos percibir vibraciones que van entre las 20 vibraciones por segundo hasta las 20.000 vibraciones por segundo. Recordemos que las unidades de frecuencia se pueden dar en vibraciones por segundo o en hertz. Esto es lo que puede captar un oído humano normal. Ya vibraciones inferiores a las 20 vibraciones por segundo no las capta el oído, o incluso superiores a las 20.000 vibraciones por segundo. Esto únicamente lo pueden percibir los oídos de ciertos animales como los elefantes, los murciélagos, los perros, los delfines. Entonces vamos a ver ese tipo de rango de frecuencia para los animales. Así pues, los ultrasonidos son una serie de ondas mecánicas cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano, dependiendo de la persona, y es aproximadamente de 20 kHz o 20.000 Hz en los adultos sanos. Recordemos que hay personas que ya han perdido la audición, por ejemplo nuestros abuelos. Hay algunos que nos toca que gritarles para que ellos nos puedan escuchar, o de pronto alguna persona también joven que ha sido expuesta a altas vibraciones en su oído, por ejemplo un operario de maquinaria que genera alto sonido, por ejemplo cuando alguien está taladrando el concreto, y eso hay necesidad de protegernos los oídos para que nuestra audición pues no se vaya a desmejorar. Los equipos de ultrasonido operan con frecuencias elevadas a las 20.000 vibraciones por segundo, aunque la mayoría de los dispositivos que se emplean actualmente operan con frecuencias mucho más altas. Encontramos entonces el caso de los elefantes. Estos pueden percibir frecuencias inferiores a las 20 vibraciones por segundo, y estaríamos entonces hablando de los infrasonidos. Pero también nos encontramos con los ultrasonidos, y es el caso de las ballenas, que pueden percibir frecuencias superiores a los 2 MHz
e incluso algunos dispositivos que hemos diseñado nosotros, como los ultrasonidos cuando vamos a hacernos alguna ecografía, que funcionan con 200 MHz. La principal aplicación de los infrasonidos es la detección de objetos. Un infrasonido es una onda acústica u onda sonora cuya frecuencia está por debajo del espectro audible del oído humano, aproximadamente las 20 vibraciones por segundo. El infrasonido es utilizado por animales grandes como el elefante para comunicarse en amplias distancias a unos pocos kilómetros a la redonda sin problema alguno. La clave de que estos animales puedan oír a dichas distancias es la separación de sus oídos, ya que esta es directamente proporcional a la frecuencia de onda que pueden captar, en diferencia con los animales de cabezas pequeñas. Recientemente se ha demostrado que los elefantes registran el infrasonido no solo con sus oídos, sino también al sentir las vibraciones producidas por ellos mismos mediante sus patas, ya que sus uñas actúan como sensores conductores de sonidos de baja frecuencia. Los desastres naturales como las erupciones volcánicas, los terremotos, los tornados, producen sonidos de una intensidad comparable con el sonido que hace una bomba atómica en su explosión, con la diferencia de que al estar por debajo de las 20 vibraciones por segundo no son audibles al oído humano, lo que ha permitido iniciar investigaciones vulcanológicas y meteorológicas para evitar futuros desastres. Los infrasonidos pueden alcanzar largas distancias atravesando obstáculos sólidos. Pueden ser oídos por algunos animales con el oído adaptado a percibir frecuencias distintas a las del oído humano. Por ejemplo, los elefantes pueden oír 15 Hz a 2 kilómetros de distancia. También los tigres y ballenas usarían infrasonidos para comunicarse. Interesante toda esta información sobre los infrasonidos. Los ultrasonidos. Este tipo de ondas es usado en diferentes campos y es algo que se ha estado estudiando con los murciélagos. Los murciélagos emiten una serie de ultrasonidos con frecuencias superiores a las 20.000 vibraciones por segundo que no las percibe el ser humano, y estos murciélagos, al enviar una onda sonora, esta choca contra el insecto y luego esta se refleja llegando a los oídos, y de esta forma es que el murciélago puede determinar la distancia a la cual se encuentra el insecto y poder de esta manera alimentarse. Lo mismo ocurre con los delfines. Ellos utilizan algo que se llama el proceso de ecolocalización. También envían una serie de ultrasonidos que chocan contra el obstáculo y este se refleja percibiendo y determinando la distancia a la cual se encuentra su alimento. Esto es por ecolocalización. Lo mismo lo pueden hacer las ballenas, que se comunican entre sí a grandes distancias. Y gracias a este tipo de señales ultrasónicas, pues el hombre ha diseñado lo que es el radar y los sonares. Por ejemplo, aquí observamos un barco el cual puede detectar a un submarino enemigo enviando una serie de señales y esperando el reflejo de las mismas, cosa que hacen algunos animales como la ballena. Y en el caso de los aviones, pues también se utiliza el radar, enviando señales para poder determinar los obstáculos que se encuentran en el camino. Estos radares pues fueron inventados gracias al análisis que se le hizo a los murciélagos cuando ellos tratan de detectar su alimento. Y actualmente lo estamos también utilizando el ultrasonido en el diseño de aparatos para hacer ecografías. Bueno, vamos a ver cómo es la producción
y recepción del sonido humano. Nosotros podemos definir el sonido como una sensación auditiva que está producida por la vibración de algún objeto. Estas vibraciones son captadas por nuestro oído y transformadas en impulsos nerviosos que se mandan a nuestro cerebro. En este caso, las cuerdas vocales vibran y esa vibración es transmitida al aire, el cual empieza a viajar hasta llegar a nuestro oído. Cuando un objeto vibra, esa vibración se transmite a las moléculas de aire que lo rodean. Se inicia así un proceso en cadena, una especie de efecto dominó en el que las moléculas se van empujando unas a otras. Nuestra oreja actúa como una antena receptora, capturando esas vibraciones del aire y conduciéndolas a través del conducto auditivo, a través del tímpano. Nosotros tenemos tres tipos de oídos. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a tratar de visualizarlas en esta animación. Entonces, por ejemplo, acá donde estoy indicando con el cursor, este sería el oído externo. Aquí, este sería el oído medio, y esta parte que parece un caracol pues corresponde al oído interno. Miremos esta otra animación donde podemos percibir cómo es que la onda sonora pues entra hasta encontrarse con estos tres huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo. Veamos. Para adaptarse a la temperatura corporal. Está tapizado por pelos y glándulas que segregan cerumen y retienen las partículas y bacterias que podrían ser peligrosas. La onda sonora recogida por la oreja recorre el canal auditivo y choca contra el tímpano, una membrana con un espesor parecido al de una hoja de papel. Al recibir la onda, el tímpano comienza a vibrar y transmite su movimiento a los tres huesecillos del oído medio: martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos, los más pequeños del cuerpo humano, tienen la función de conectar el oído externo con el interno, y la realizan con una eficacia asombrosa. Amplifican la vibración sonora hasta 20 veces para que sea recibida correctamente por el oído interno. El oído medio está comunicado con el exterior a través de un tubo llamado trompa de Eustaquio, que conecta con la faringe y la nariz. Este conducto permite que exista la misma presión a los dos lados del tímpano. El oído interno es un complejo sistema de canales óseos y tubos membranosos en forma de caracol rellenos de líquido, donde las ondas sonoras se transforman en estímulos nerviosos. La vibración de los huesecillos del oído medio transmite el movimiento al fluido del oído interno y viaja a través de la estructura en forma de caracol, estimulando miles de células receptoras que envían los impulsos al cerebro. Bueno, las ondas sonoras hacen entonces que el tímpano vibre y a través de sus huesecillos del oído medio, como el martillo, yunque y estribo, se transmitirán amplificándolas hacia la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula a las células cilíacas, que serán las encargadas de enviar impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Y aquí es cuando ya tenemos la sensación del sonido. Bueno, aquí tenemos los famosos estoraques. Una persona se puede encontrar en uno de estos sitios y emitir un sonido. Este sonido comienza a viajar hasta que choca contra un obstáculo. Al encontrarse contra este, el sonido se va a reflejar y ese reflejo es lo que me produce el eco. El eco es un fenómeno consistente en escuchar un sonido después de haberse extinguido la sensación producida por la onda sonora. Se produce eco cuando la onda sonora se refleja perpendicularmente a la pared.
El oído puede distinguir separadamente sensaciones que están por encima del tiempo de persistencia, que es de aproximadamente 0,1 segundos. Por lo tanto, si el oído capta un sonido directo y después de los tiempos de persistencia especificados capta el sonido reflejado, se apreciará el efecto del eco. Para que se produzca el eco, la superficie reflectante debe estar separada del foco sonoro una distancia de 17 metros. Recordemos que el sonido tiene una velocidad constante de 340 metros por segundo, siempre y cuando no haya cambios en la temperatura del mismo. Vamos a hablar de la reverberación. La reverberación es la persistencia del sonido después de haber sido producido. Entonces vamos a ver cómo es esa persistencia. Él va a persistir encontrándose con varios obstáculos y teniendo sucesivas reflexiones. Por ejemplo, esta profesora emite un sonido, este sonido choca contra el techo, el sonido se refleja y aquí pega contra la pared y nuevamente se va a reflejar hasta que llega al oído de uno de los alumnos. Pero en el momento en que ella generó ese sonido, únicamente este no va a chocarse contra el techo, sino que también parte del sonido viene, pega contra esta pared, se refleja, viene y pega contra el espaldar de la silla y nuevamente se refleja hasta que llega por último al oído del estudiante. Pero como ya sabemos que el sonido se propaga en todas las direcciones en el espacio por ser una onda tridimensional, pues aquí también el sonido viene viajando de color amarillo, choca contra esta pared, ese obstáculo, se refleja, viene, choca contra este pupitre y nuevamente se refleja hasta que llega al oído del estudiante. Fíjate que hay repetidas reflexiones del sonido. Todos nosotros hemos estado en un pabellón deportivo, en una piscina, y hemos escuchado los efectos de la reverberación que hacen que la habitación suene muy alto y que las voces sean difíciles de entender. Ciertamente la reverberación forma parte de la vida diaria y apenas notamos que está ahí hasta que hay mucha o muy poca reverberación. Y esta es otra reflexión más del sonido. La reverberación está causado por las ondas sonoras que se reflejan en las superficies. Diferentes superficies tienen diferentes propiedades de reflexión. Algunas absorben más que otras y algunas reflejan más que otras. Bueno, vamos a analizar un ejercicio. Dice: la distancia mínima a la que debe estar un obstáculo para percibir el sonido reflejado en él es de 34 metros. ¿Por qué? El oído humano no diferencia sonidos que lleguen en un intervalo de tiempo inferior a los 0,1 segundos. El anterior enunciado tiene una afirmación y una razón precedidas de la palabra ¿por qué? Debemos escoger la respuesta según los siguientes criterios. Entonces, la respuesta es A, si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón explica la afirmación. B, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación. C, si la afirmación es verdadera y la razón es falsa. D, si ambas, afirmación y razón, son falsas. O E, si la afirmación es falsa y la razón es verdadera. Bueno, entonces comencemos. A ver, la distancia mínima a la que debe estar un obstáculo para percibir el sonido reflejado en él es de 34 metros. Bueno, esto tiene que ver con el eco. Entonces vamos a hacer la gráfica de la situación planteada. Entonces tenemos aquí la persona. Recordemos que ella puede emitir un sonido. Este sonido está viajando en el aire a una velocidad de 340 metros por segundo. Es una velocidad constante, pero recordemos
que el oído humano puede distinguir separadamente sensaciones que estén por encima del tiempo de persistencia, que es de 0,1 segundo. Entonces puede ser 0,1 segundos o más. ¿Qué significa esto? Pues que él está emitiendo un sonido y si nosotros activamos el cronómetro, ese sonido empieza a viajar. Aquí lo voy a indicar con el cursor. Va viajando hacia la derecha, hemos activado ya el cronómetro, va viajando hacia la derecha, sigue, encuentra el obstáculo y el sonido pega y se refleja. Y se refleja, aquí sigue avanzando el cronómetro hasta que llega al oído de esta persona. Y cuando llega al oído de ella, pues ha pasado 0,1 segundos o más. En otras palabras, nosotros necesitamos únicamente el tiempo de ida. ¿Qué es 0,1 segundo? Pues 0,1 segundo es el tiempo de ida y el tiempo de regreso. Necesitamos únicamente el tiempo de ida, o sea, la mitad del tiempo total. De esta manera, entonces, el tiempo sería 0,1 segundos dividido entre 2 y el tiempo que necesitamos entonces es de 0,05 segundos. Ese es el tiempo de ida, 0,05 segundos. Y en el momento en que el sonido se refleja, pues ahí se está generando el eco y ahí tenemos de esta otra forma el tiempo de regreso, que es igual a 0,05 segundos. Al sumar los dos, pues nos da el tiempo total, que es el de 0,1 segundos para cuando nuestro oído ya está percibiendo la sensación del eco. Entonces, ¿cuál es la distancia a la cual se encuentra ese obstáculo? Vamos entonces a hacer el proceso matemático. Traigamos por acá los datos. Ya sabemos que el sonido viaja a 340 metros por segundo, velocidad del sonido. Y nosotros sabemos que el oído puede distinguir separadamente sensaciones que estén por encima del tiempo de persistencia, que es de 0,1 segundos. En otras palabras, el tiempo de ida es 0,05 segundos. En el caso del sonido, ya sabemos que este viaja con una velocidad constante. Y si recuerdas, en cursos anteriores, la fórmula para obtener velocidades constantes, pues es x igual a v por t. Esto ya se determinó para movimientos con velocidad constante. Nosotros necesitamos es saber esa distancia. Entonces reemplazamos el valor de la velocidad del sonido y el tiempo de ida. Aquí lo tenemos. Hacemos los cálculos matemáticos y de esta manera nos da que la distancia es de 17 metros. Acá esta afirmación dice: la distancia mínima a la que debe estar un obstáculo para percibir el sonido reflejado en él es de 34 metros. Esto es falso, lo acabamos de comprobar matemáticamente, es de 17 metros. Entonces la afirmación es falsa. Eso significa que descartamos la A, la B y la C. Únicamente nos queda la D, que la afirmación sea falsa, y la E, que la afirmación sea falsa. Ahora vamos a analizar la razón. Aquí la razón: el oído humano no diferencia sonidos que lleguen en un intervalo de tiempo inferior a 0,1 segundos. Correcto, nuestro oído humano no percibe ese tipo de sonidos inferiores a los 0,1 segundos. Él percibe de 0,1 segundo en adelante. O sea que esta razón es verdadera. Y si es verdadera, eso significa que la respuesta correcta es la E. Correcto, un aplauso, bravo, bravo. Yo también voy a aplaudir aquí. Eso, muy bien. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.